Buenas noches, soy el alumno Martín Antonio Torres Cruz del grado segundo, grupo E, y en esta ocasión vengo a hablar sobre la clasificación y las propiedades de los triángulos. Clasificación de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus diferentes criterios, por sus lados, por sus ángulos. Clasificación de triángulos según sus lados. Triángulo equilátero. Si sus tres lados tienen la misma longitud, los tres ángulos internos miden 60 grados. Triángulo isósceles. Si tienen dos lados de la misma longitud, los ángulos que se oponen a estos lados tienen la misma medida. El triángulo escaleno. Si todos sus lados tienen longitudes diferentes, es un triángulo escaleno. No hay ángulos con la misma medida. En la clasificación de los triángulos según sus ángulos, el triángulo recto, si se tiene un ángulo interior recto 90 grados, a los lados que conforman el ángulo recto se le denomina catetos y al otro lado hipotenusa. El triángulo obtusángulo, si uno de sus ángulos es mayor de 90 grados, los otros dos son agudos, menor de 90 grados. Triángulo ocutángulo. Cuando sus tres ángulos son menores a 90 grados, el triángulo equilátero es un caso particular de triángulo acutángulo. En el triángulo equiángulo normalmente se le llama triángulo equilátero y ya se ha comentado anteriormente. Y pues estas son las características de la clasificación de los triángulos. El triángulo ocutángulo isósceles con todos los ángulos agudos siendo dos iguales y el otro distinto. Este triángulo es simétrico respecto de su altura diferente. Triángulo acutángulo escaleno con todos sus ángulos agudos y todos diferentes, no tienen ejes de simetría. Los triángulos rectángulos pueden ser triángulo rectángulo isósceles con un ángulo recto y dos agudos iguales de 45 grados cada uno. Dos lados son iguales y el otro diferente. Naturalmente los lados son iguales, son los catetos, y el diferente es hipotenusa. Es simétrico respecto a la altura que pasa por el ángulo hecho hasta la hipotenusa. El triángulo rectángulo escaleno tiene un ángulo recto y todos sus lados y ángulos son diferentes. Los triángulos obtusángulos son triángulo obtusángulo isósceles, tiene un ángulo obtuso y dos lados iguales, que son lo que parten del ángulo obtuso. El otro lado es mayor de estos dos. Triángulo obtusángulo escaleno tiene un ángulo obtuso y todos sus lados son diferentes. Y bueno, yo vengo representando el triángulo equilátero, como aquí lo podemos ver. Por debajo tiene 7 centímetros, a los lados tiene 7 centímetros. Pi L por 3, o sea, el pi es igual a lado por 3, pi igual a 7 por 3. ¿Cuántos nos da 7 por 3? Son 21. Bueno, aquí en pi es igual a lado más lado más lado. Y en pi, si no seré... Bueno, para no hacerlo en forma sencilla de multiplicación se puede hacer suma. Se puede sumar 7 veces el 3. Y pues... No, 3 veces el 7. Y sumando las 3 veces el 7 nos da 21. Y el cual el resultado de todo el ángulo, bueno, el triángulo equilátero son 21 centímetros. Lo mismo tenemos en el triángulo isósceles. De la parte de abajo del triángulo isósceles son 3 centímetros, de los lados son 6 centímetros. Y en pi es igual a el lado más 2 más base. Pi 5, bueno, 5 más los dos lados más 3. En pi lado más lado más lado. En pi 3 más 6 más 6. Y nos da como resultado 15 centímetros. Y bueno, de mi parte eso es todo. Y pues gracias por su atención. Hasta luego.